Lucas Berengo, Cantor, información del clima a nivel local e internacional, pero ahora nos vamos a meter con un tema que vincula lo local con lo internacional, pero con el mundo de la política, ¿no? Con la visita de Javier Milei a los Estados Unidos y el encuentro con Donald Trump, Darío. Efectivamente, Santi, porque ayer a las 7:30 de la tarde el presidente Javier Milei se embarcó con destino a los Estados Unidos en el avión presidencial ARC 01. Lo acompañaba Karina Milei, Adorni y también Luis Caputo, no Santiago, sino Luis Caputo, el ministro de Economía, y lo esperaba esta mañana porque, insisto, ya está Milei en los Estados Unidos, el canciller Wertheim, que estuvo lógicamente preparando lo último que había que preparar para esta cumbre que se va a dar en unas horas nada más, porque esto va a ser después que Donald Trump hable ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas, a eso de las 12:45. Allí va a estar presente, escuchándolo, el presidente Javier Milei, algo que no es de estilo. Generalmente están las delegaciones, pasan los presidentes y le hablan a las delegaciones, a los embajadores, a los cancilleres, pero es raro que un presidente esté asistiendo al discurso del otro. Bueno, ya había anticipado esta semana por Twitter o por X el presidente Milei que iba a asistir para escucharlo justamente a un Donald Trump que seguramente tendrá mucho para decir en este momento tan convulsionado del mundo, ¿no? Con la guerra entre Ucrania y Rusia, Israel y la Franja de Gaza, las distintas definiciones de países de Europa reconociendo el Estado palestino, etcétera, 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 como también cuestiones vinculadas con la migración. Pero vamos a lo que nos interesa vinculado con la República Argentina. Se estarán viendo en este marco de reunión que yo decía es P+3, es el presidente más 3 asesores. El presidente Milei va a estar con Karina Milei, con Luis Caputo, el ministro de Economía, y con el canciller Wertheim. Por el lado de Trump va a estar Marco Rubio, que es el secretario de Estado, y también el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que fue quien ayer tuiteó que los Estados Unidos está dispuesto a darle a la Argentina lo que necesite, que va a hacer lo que sea necesario para que justamente se pueda apuntalar este esquema económico y también cambiario del gobierno de Javier Milei. Recordemos que allá por abril el gobierno decidió la flotación del dólar, ¿no? Marcando algunas, piso y techo, por decirlo de alguna manera. En abril era de 900 pesos y el techo de 1.400. Bueno, eso se ha ido modificando porque hay una modificación del 1% mensual, pero en la semana que pasó, y sobre todo el viernes, se había perforado el techo. Por eso el pánico en los mercados y también, no sé si pánico, pero mucha preocupación en el gobierno nacional, que se daba cuenta que si tenía que seguir interviniendo con $1.000 millones de las reservas, como lo había hecho la semana pasada, el miércoles, jueves y viernes, porque esa fue la suma que tuvo que invertir de las reservas en 3 días, bueno, que esto va a ser una verdadera hecatombe, sobre todo de cara a las elecciones que se vienen y porque no hay paño ni tampoco reservas para afrontar corridas de esa naturaleza. Bueno, tomó 2 determinaciones el gobierno, lo hemos dicho ayer, vinculadas con las retenciones. Las retenciones vinculadas con la cero, ¿no? Ahora, cero retención vinculado con el agro, le puede llegar a dar unos 7.000 millones u 8.000 millones de dólares al gobierno nacional, y otro tanto podría llegar a pasar con las exportaciones de carne y de carne bovina y avícola. En el campo no están todos contentos, dicen que es una medida coyuntural que debiera ser de manera permanente. Esto se había vivido ya en la sociedad rural, los mensajes de Pino y del propio presidente Milei. Lo concreto es que encontró el ministro Caputo en esto de retenciones cero a los granos, la forma de que se incorporen dólares a la República Argentina, que es lo que se necesita. Uno se pregunta, después del 31 de octubre, que es hasta donde van las facilidades de retenciones cero, ¿qué es lo que va a pasar? Volviendo a los Estados Unidos, vamos a ver la agenda que va a tener hoy justamente el presidente Javier Milei, una agenda que tuvo que ser modificada por la determinación del jefe de Estado de postergar casi 12 horas su viaje a los Estados Unidos. La postergación habría sido nada más ni nada menos que justamente porque se esperaba la señal de Scott Bessent, ya tenía alguna punta de información el gobierno y por eso se reprogramó todo. ¿Cómo va a ser la agenda hoy?
10:45, asistencia a la intervención de Donald Trump en la ONU. 12:45, el encuentro bilateral con Donald Trump, allí en algún lugar de la Asamblea de las Naciones Unidas que no se ha especificado por cuestiones, lógicamente, de seguridad. Por definir está la reunión con Kristalina Georgieva, que iba a ser ayer a las 18 y que obviamente, como el presidente postergó su viaje, no se pudo concretar. Hasta esta hora tampoco he conseguido desde gobierno que se me diga a qué hora va a ser esta reunión, que va a ser importante, más allá de que la cuestión de la resolución cambiaria económica o eventualmente, ya vamos a hablar cómo puede manejarse esto de incrementar las reservas de la Argentina, pasa por los Estados Unidos y no por el FMI. Y a las 20, asistencia a la recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros. Estos generalmente no son buenos momentos para hablar de absolutamente nada, por ahí sí de manera informal con algunos otros mandatarios, pero no dan oportunidad más que para alguna foto y algún intercambio de saludos. Mañana miércoles 12:45, intervención ante la Asamblea General de la ONU de Javier Milei, y a las 19:55 el encuentro, a las 19:55 el encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. A ver, 12:45, intervención ante la Asamblea General de la ONU. Me parece que va a tener mucho que decir Javier Milei, teniendo en cuenta que el gobierno de la República Argentina está absolutamente consustanciado y alineado con lo que es la política de Israel para con Gaza. Recordemos los viajes inclusive del propio presidente Javier Milei a Israel, una visita postergada de Netanyahu a la Argentina en virtud de cómo han ido desarrollándose los acontecimientos entre Israel, la Franja de Gaza, Siria, Hamas, Hezbollah, etcétera, etcétera, pero la sintonía justamente de Milei con Israel, que es absoluta, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, sus dos faros son los Estados Unidos e Israel. A las 16:45 del jueves, encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu, ahí está, y a las 22 horas partida del avión ARJ 01 de regreso a Buenos Aires. Obviamente el ARJ 01 es un Boeing que tiene una enorme capacidad, hasta donde sabemos la comitiva oficial tiene que ver con la hermana, tiene que ver con el ministro y tiene que ver con el vocero. Algunas cosas que voy a resaltar y más o menos con esto voy cerrando. Es el 12º viaje de Javier Milei a los Estados Unidos. Con Trump se vieron el 14 de noviembre de 2024, allí a 9 días del triunfo de Trump, se vieron justamente en Mar-a-Lago. El 20 de enero en Washington para la asunción de Donald Trump, fue uno de los pocos presidentes, el argentino, el que estuvo en esta ceremonia. El 22 de febrero de 2025 se vio con Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora allí en Washington. Y en abril pasado se iban a encontrar en Mar-a-Lago, pero la demora del avión de Donald Trump hizo que no se cruzaran Milei con Donald Trump en ese momento, y una reprimenda para el canciller Huerta, que había dicho que convenía levantar carpa e irse del encuentro porque Donald Trump no iba a llegar. A ver, me parece que es importante con esto redondeo lo que tiene que ver con lo que ha dicho Scott Bessent, este hombre que es todopoderoso después de Donald Trump, lógicamente la mano derecha del presidente norteamericano. Primero, que el acuerdo se conocería esta tarde, después de la reunión, así que los mercados a la Argentina absolutamente expectantes. Y después, habló de las opciones. Dentro de las opciones, lo decía ayer en un comunicado, después hizo algunas declaraciones más allá de su posteo. Dentro de las opciones sobre la mesa, Bessent mencionó el intercambio de monedas, esto sería un swap al estilo chino, la compra directa de pesos y la adquisición de bonos argentinos nominados en dólares por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos. A ver, esto de la adquisición de bonos argentinos me parece, y con esto verdaderamente cierro, que es la alternativa más posible. ¿Por qué? Porque evitaría el paso por el Congreso. Si no, todo endeudamiento tiene que ser aprobado por el Congreso, algo que es imposible como está la geografía del Parlamento Nacional a la luz de las internas y los enfrentamientos con los gobernadores. Por eso esto de cambiar bonos argentinos por dólares que serían inyectados a las reservas aparece como lo más viable y no lo obligaría a Javier Milei ni al gobierno argentino a pasar por el Congreso, donde la oposición lo espera con cuchillo y tenedor. Muy bien, Darío, un ratito vamos a estar desarrollando más temas en el próximo.